¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la Iglesia en su última generación. Hace 21 siglos, el Señor Jesucristo se fue al cielo y dejó la Iglesia que representa su cuerpo espiritual. Es la extensión misma del cielo. Durante 21 siglos, de generación tras generación, la Iglesia ha estado trabajando y llegará el tiempo del final. Y creemos que estamos en ese tiempo, estamos viviendo tiempos ya del rapto de la Iglesia, del arrebatamiento de la Iglesia. Estamos en una generación que la Biblia enseña que esta generación última de la Iglesia no conocerá de la muerte. Así que la muerte acecha al ser humano, pero habrá una generación de cristianos que no verá la muerte. O sea, la Biblia dice que van a ser tomados o arrebatados, llevados directo al cielo, sin ver muerte. De eso se trata el arrebatamiento de la Iglesia, y hoy hablaremos de esta última generación que está contemplada en la profecía dada por el mismo Señor Jesucristo para su regreso. Él dijo que vendría de nuevo y tomaría lo que era suyo, que es la Iglesia. Así que bienvenidos a esta enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Bienvenidos todos a esta misión. Así que Dios les guarde y les bendiga a todos. Sí, estamos en una generación muy privilegiada, porque a pesar de que hay tinieblas y luz por un lado, y hay frío y calor por otro lado, que estamos en los tiempos como la Odisea, ¿no? Donde habían iglesias frías y otras iglesias calientes, y lo mismo también con el mundo, ¿no? Y todo lo que está sucediendo actualmente. Pero también tenemos el gran privilegio y honor de ser la generación que no va a haber muerte. Hay una generación que quedará marcada, y será la que vea el pronto retorno del Señor Jesucristo, porque todas las profecías que están en la palabra de Dios, en la Biblia, ya se han cumplido, y solamente falta el rapto de la Iglesia, y es la que está inminente. Sí, es el rapto precisamente cuando el Señor viene a buscar a los suyos, y esa generación no verá muerte, serán arrebatados o tomados y llevados directo con el Señor al cielo. Sí, Dios creó el cuerpo humano para la eternidad, pero debido a todo lo que ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva, cambiaron las cosas, pero Dios es Dios de plan de salvación, plan de vida. Por eso estamos en el conocimiento de las Escrituras para ser enseñados cómo librar la batalla. ¿Quién es nuestro enemigo en esta tierra? El enemigo del cuerpo, el enemigo de la salud del cuerpo, el enemigo mismo de la vida, se llama la muerte. En 1 Corintios 15, allí habla que nuestro adversario se le llama la muerte. La muerte está al acecho del ser humano, de todo cuerpo. La muerte puede llegar por una enfermedad, la muerte puede llegar por una tragedia al salir de su casa, en un accidente. La muerte está al acecho en todo lugar y en todo momento. De esto se trata la protección de Dios. Dios nos protege de la muerte. Mientras estemos en el planeta Tierra, estamos limitados a un tiempo de vida, de acuerdo a la Escritura. Pero el diablo quiere acortar la vida. El diablo quiere que muchas personas no lleguen a la edad adulta ni a ser ancianos, sino que antes sean cortados de la vida. Por eso nuestro enemigo se llama la muerte. ¿Cómo entró la muerte a la tierra, a este mundo? Bueno, comenzamos en la lectura dada por la Biblia en Romanos 5:12. Allí la Biblia nos habla que la muerte entró por Adán. Adán fue la primera persona que Dios creó con vida terrenal. Dios sopló en el cuerpo que formó de la tierra, y debido al soplo de Dios hay vida. Entonces Adán era un alma viviente. Pero
llegó el pecado y por el pecado entró la muerte. Sí, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios creó al ser humano para la toma de decisiones. Dios creó al ser humano a la imagen de Dios mismo. Somos la extensión misma de Dios en la tierra. Dios, como nosotros, tiene mente. Dios piensa. Dios tiene boca, habla. Dios tiene sentimientos como nosotros. La característica única de nosotros es el cuerpo de la tierra. Así que Dios creó de la tierra nuestro cuerpo y el hombre, cuando fue atacado por la serpiente antigua, cayó en pecado. Pero Dios advirtió, Dios es Dios de advertencia. Por eso tenemos que oír la predicación del Evangelio, porque a través de la predicación somos advertidos del peligro en que vivimos aquí en la tierra, porque hay un diablo astuto, un diablo que está buscando la muerte prematura del ser humano, de la familia, destruir gobiernos, destruir ciudades, destruir naciones. Así que debemos por eso saber qué debemos hacer en el tiempo que nos toca vivir, como son los tiempos de hoy, tiempos peligrosos, dice la Biblia. Pero Dios advirtió desde el inicio a Adán. El primer ser humano que fue creado es Adán, y Adán fue advertido por Dios. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios habló de la palabra muerte. La muerte viene por la desobediencia a la palabra de Dios. Dios dijo, tu cuerpo ha sido creado para comer. Todo árbol que Dios creó, inclusive el huerto del Edén, era para comer. Menos solamente uno. Dios se apartó un árbol. Pero de ese árbol dice, sí, no puedes comer. Porque el hombre fue creado para tomar decisiones, para ser un ser pensante. Y Dios advierte, de todo puedes comer, menos de uno. Es lo que representa hoy el diezmo. Sí. El diezmo es lo que Dios se aparta para sí. No se puede comer el diezmo. Cuando se come el diezmo hay maldición. Dios le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol morirás. Vas a morir. Entonces la gente que se come el diezmo o que no paga el diezmo, pues tiene una sentencia ahí tremenda de muerte, ¿no? Sí. Sí, me gustaría leer el versículo 9 para saber dónde estaban esos, el árbol de la vida, sí, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice allí en el 9. ¿Y Jehová? Ajá, ¿puedes leerlo? No, léelo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí es donde nos habla que en el centro del jardín del Edén estaban estos dos árboles, y que porque el jardín del Edén era una extensión muy grande. Estamos hablando del río Nilo o desde Egipto, se puede decir, hasta donde estaba Mesopotamia, allá por donde está Irak. Era un amplio territorio. En Irak es donde están dos de los 4 ríos que dice aquí la Biblia, ¿no? El Tigris y el Éufrates, que eran parte del jardín del Edén, y habían otros 2 ríos más que juntos hacían como una especie de un cuadrado y cubrían por eso desde lo que sea el río Nilo o Egipto hasta Irak. Así que era bastante trecho, ¿no? Todo lo que el territorio cubría. Era amplio. El territorio era muy amplio. Era grande. Y abajo llegaba hasta la parte de Etiopía, Arabia Saudita. África. Sí, en África. Que abarcaba Asia Oriental hasta el África del norte. África también, sí. Entonces era una gran extensión de tierra. Bastante, es lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Y una pequeña parte de Europa.
Así es. Entonces, que era bueno, grande el huerto del Edén. era muy grande. Y estaba grande. Sí. Pero Dios, y esto está dentro también de la tradición judía, y es que el centro mero, como hoy en día sabemos, el centro de la tierra, de acuerdo a la Biblia, es Jerusalén. Así es. Y Era el Jerusalén, centro mismo de todas las naciones que Dios iba a formar, así que todo comenzó en el huerto del Edén. Del Edén. y Jerusalén era el centro también del huerto del Edén. Y lo más céntrico de la ciudad de Jerusalén son dos montes. Está el monte del templo, que también se le conoce hoy en día como el monte Moria, que es donde estuvo el templo de Dios en Jerusalén, y el monte que está enfrente del monte del templo, que sería el monte de los olivos. Así que la tradición judía nos dice, por ejemplo, que el árbol de la vida era el que estaba en el monte Moria, donde después estuvo el templo, y el monte de la ciencia del bien y del mal en el monte de los olivos. Por eso en la Biblia, por ejemplo, encontramos en Corintios, ¿no? Es donde nos dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6. Sí, hay 3 veces lo dice, ¿no? 2 en 1 Corintios, otra en 2 Corintios. Y la razón por la cual se cree que lo dice es porque también se cree que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, fue del polvo del monte Moria, que después sería la iglesia, ¿no? El templo. Y hablando del monte de los olivos, bueno, Zacarías es el que da la profecía, ¿no? Cuando Jesucristo venga en su segunda venida y ponga sus pies en el monte de los olivos, ese monte se va a partir por la mitad, y eso es como decir que si ahí estuvo el árbol de la ciencia del bien y del mal, un día será destruido. Así es. Sí. Jesucristo es la respuesta de Dios para dar vida a la tierra o a toda la humanidad. La muerte entró por el pecado. Dios estableció la ley del pecado. Toda alma que pecare morirá. Es la ley universal de Dios. Así que Adán pecó, por eso entró la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad de generación tras generación. Y por eso vino la maldición al planeta Tierra, la maldición que tiene que ver con enfermedades, con pobreza, con ruina, con corrupción propia en cuanto a la codicia y a la avaricia del hombre, deseando tener riquezas de esta tierra, y por eso tanta injusticia, queriendo el hombre afectar al prójimo, quitándole lo que el prójimo trabaja. Todo esto entró por el pecado de Adán. Así que Dios maldijo la tierra, y esto es lo que está en Génesis 3, del 17 al 19. Por eso la solución no la tiene nadie más que Dios. Y Dios proveyó la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Dios es Dios de plan. Iba a establecer un plan de salvación, empezando con Abraham. Desde Abraham empezó todo lo que hoy es la salvación. De Abraham nace Israel. Israel es la nación donde nace Jesucristo. Y de Jesucristo, siendo judío, nacemos nosotros, los cristianos. La iglesia nace de la herencia propia de Israel en Cristo Jesús. Así que nosotros por eso amamos a Israel, amamos a Abraham, porque él es nuestro padre, el padre de la fe. Y Jesucristo vino a revelar todo ello. Así que por eso tenemos que saber qué fue lo que sucedió desde el principio. Vamos a leer cuando entró la maldición, Génesis 3, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la sentencia misma de Dios. Debido al pecado de Adán, entró la maldición A la tierra. al planeta Tierra. El hombre tendría dificultad para comer. Dios le dio todo para comer con facilidades propias que Dios estableció, pero el hombre no Maldita quiso será la creerle a tierra Dios. por tu causa. Por eso hay esfuerzo. Hoy en día hay problemas económicos en el mundo entero, hay mucho desempleo, personas que andan buscando trabajo, personas que salen de un país a otro país buscando una mejoría de la vida económica, vida familiar. Todo esto es noticia y lo estamos conociendo, pero Dios estableció la ley. Dios dijo, tus días estarán limitados por el pecado. El pecado limita la vida humana. Dios le dijo a Adán, del polvo fuiste tomado, vas a regresar al polvo. Esto habla de muerte. Así que el hombre tiene contados sus días. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán? Sí. Dice Génesis 5:5 que Adán vivió 930 años. Sí. O sea, Dios es Dios de eternidad, Dios creó al hombre para la eternidad, pero debido al pecado, la vida se limitó. Ya no hay eternidad, estuvo limitada a el hombre, años Adán, en la el primer tierra. hombre, fue hecho para no morir. Así es. Pero por el pecado fueron los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y murió. Leamos la vida de Matusalén en Génesis 5:27. Es el hombre que más ha vivido en el planeta Tierra. Todos toman como referencia de vida larga a Matusalén. Vamos a ver cuántos años vivió Matusalén. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, 969 años. O sea que es el hombre que más ha vivido. Sí. No hay nadie más. Nadie más. Entonces, debido al pecado de Adán, entró la maldad en el planeta Tierra. Y conocimos esta maldad en el propio hijo de Adán, Caín. Ya Caín era un hombre malo y mató a su hermano Abel. Pero la maldad se siguió incrementando de generación tras generación. Mientras más pasa una generación en la maldad, más se incrementa la maldad, más habrá aquí en la tierra violencia, corrupción. Todo esto está señalado en la Biblia. Y llegó el tiempo de la generación de Noé, antes del diluvio. Y dijo pero Dios, Matusalén Génesis vivió, 6 del 5 al 8. Matusalén vivió casi 1000 años. Sí, así es, pero llenos de maldad. Sí. Había mucha maldad. Sí. Entonces Dios es Dios de plan. Dios establece un plan para solucionar el problema de la maldad, el problema del pecado, el problema de la muerte, el problema de la corrupción en el hombre. Llegó el tiempo de Noé, tiempo del diluvio. Cuando hay mucha maldad, hay mucha violencia, pronto viene el juicio. En Génesis 6 del 5 al 8, allí habla de la maldad en la generación de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y debido a la maldad de los tiempos de Noé, Dios acortó la vida humana a 120 años. Leamos Génesis 6 del 1 al 4. Antes de proseguir, nada más quiero hablar un poquito de Matusalén. Habría que preguntarse por qué vivió él tanto tiempo, ¿no? Sí. 969 años. Casi 1000 años. Sí, pero la respuesta de por qué vivió tanto es por su padre. Su padre era Enoc. Enoc era el
el número 7 de Adán a Noé. Hay 10 generaciones, de la cual Enoc es el número 7 y Matusalem es el número 8. Y Enoc no vio muerte, Sí, no para allá conoció iba. de la muerte. Sí, él fue vamos a decir, la primera persona en ser arrebatada. Prácticamente que no vio muerte, sino que se fue directamente al cielo y vivió 365 años y se fue al cielo, que no es coincidencia también que nuestros años tienen 365 días. Sí, Pero no hay nada de coincidencia no. en esta tierra. Pero también Enoc era un profeta, parte de eso lo dice la carta de Judas, nos habla de Enoc como un gran profeta también, y él, al ponerle nombre a su hijo, a Matusalem, le dio una profecía. En otras palabras, el nombre de Matusalem es una profecía que significa prácticamente cuando tú mueras vendrá el diluvio. Y así sucedió. Si pueden sacar los años, por ejemplo, de cuando cada uno de estos 10 hombres justos, porque así se conocen de Adán a Noé como la generación de los justos, de los 10 justos. Entonces, si tú sacas, por ejemplo, la edad en la cual cada uno tuvo un hijo y lo comparas con la edad de Matusalem, les va a dar de que justamente en el año del diluvio fue el año donde Matusalem murió. Sí. O sea que se cumplió la palabra profética que dijo la profecía Enoc. tiene un cumplimiento, por eso debemos estar atentos a la profecía establecida por Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, registran las profecías que tienen que ver con la vida humana. Todo ser humano debe conocer acerca de su pasado, su origen, lo que hoy ya estamos viviendo en este siglo XXI y hacia dónde vamos. La Biblia es un libro de enseñanza y la muerte que entró en Adán se siguió extendiendo, pero debido a tanta maldad, por la maldad del hombre, Dios empezó a cortar la edad. Y en los tiempos de Noé, la edad eran 120 años. Pero llegó después la generación de Noé, sus hijos, se formaron de los hijos de Noé todas las naciones de este planeta Tierra, como hoy conocemos los 5 continentes, más de 200 naciones que están registradas en la ONU. Todo esto tiene un origen desde los hijos de Noé, pero la maldad siguió incrementándose. ¿Y qué fue lo que sucedió con estas naciones? Empezaron a hacer de la naturaleza su propio Dios. Empezaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, los seres vivos. Y se olvidaron de Dios, y el se Creador, olvidaron del Creador. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama idolatría. Es la gran abominación delante de Dios, porque la idolatría mueve a todos los demonios, demonios de muerte, demonios que están atacando el cuerpo prematuramente. O sea que Dios abomina la idolatría. Entonces, debido a la idolatría, Dios acortó la edad del hombre en los tiempos de Moisés, y por eso encontramos este maravilloso salmo que habla de la sabiduría de Dios a los hombres en el Salmo 90:10 y el Salmo 90:12. Sí. Allí la Biblia habla que los días ahora están acortados para estar ubicados entre los 70 y los 80 años. Es el tiempo que hoy estamos conociendo. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta es la edad que Dios estableció desde Israel, desde el tiempo de Israel, tiempos cuando Dios dio nacimiento a Israel para que viniese ya el Señor Jesucristo a nacer en Israel y después naciera la iglesia. Hoy estamos en el tiempo de este cumplimiento del Salmo 90:10. La vida está entre 70 y
los 80 años. 80 años. Y dice el versículo 12, allí mismo que debemos saber contar nuestros tiempos. Muchos festejan sus cumpleaños, pero debemos saber que cada cumpleaños es un día menos. Nos vamos acercando a la muerte. Así es. Pero también debemos saber que la muerte es la puerta de entrada a la eternidad. Si hemos creído en la salvación de Dios, que es Cristo Jesús, entraremos a la salvación de vida eterna. Por eso debemos saber hacia dónde vamos. La muerte no es el final, la muerte es la puerta inicial para entrar a toda la eternidad. Esa eternidad que perdió Adán, ahora la encontramos en Cristo Jesús. Cristo no es religión, Cristo vino a recuperar todo lo que Adán perdió. Perdió todo lo que Dios le dio en este planeta Tierra. A esto vino Jesucristo. Por eso debemos tener sabiduría y Dios dio la sabiduría en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos caminar con la sabiduría de Dios todos los días. La Biblia dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Lo primero que debemos hacer es escudriñar las Escrituras y orar, porque a través del estudio de la Biblia está la sabiduría. El que lee de la Biblia será un hombre sabio, una mujer sabia. Y al estar orando, Dios estará revelando muchas cosas para el día a día. El hombre que ora a Dios no camina en tinieblas. Por eso la Biblia y la oración son fundamentales en estos 70 u 80 años de vida. Por eso debemos tener sabiduría en este tiempo. Cada madrugada debe uno orar. Cada madrugada. De madrugada. Ahora aquí veamos. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿De mañana? De mañana. Ahí está, de mañana. De mañana sácianos. Así que de tu misericordia. Vemos cada mañana el salir del sol para nuestras ciudades. Dios hace salir su sol para buenos y malos en la ciudad. Y nos gozamos en la mañana, ver un hermoso amanecer, ver salir el sol. La naturaleza está alegre, los árboles se mueven en el soplo del viento, los pajaritos están trinando, igual las reses en el campo están bramando. Entonces, y nosotros debemos levantarnos a cantar. Claro, a buscar el rostro de Dios, a orar. Sí, porque Dios a es bueno, dándole gracias al Señor por un nuevo día. Despertamos con vida, tenemos vida, la vida viene de Dios. ¿Cuántas personas no pasan la noche y no ven la luz del nuevo día? Por eso debemos ser agradecidos de tener vida, tener salud, tener las bendiciones de Dios. Dios espera el agradecimiento de cada uno de nosotros, porque allí está nuestra bendición. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Así es, todos nuestros días. ¿Cuántos días aquí en la tierra? Bueno, veamos algunas estadísticas ya de lo que están haciendo las naciones. Las naciones están tomando cuenta de la esperanza de vida que hay en cada nación. Y sacaron estadísticas y aquí mostramos algunos ejemplos. Tenemos como punto de referencia la revista Expansión, que sacó una relación de países en cuanto a la esperanza de vida. Y aquí tenemos México. México, la esperanza de vida promedio son 74.83 años. Estos datos son del año 2022, se registraron en el 2023. Así que 74.83 representan 75 años. Es el promedio de vida en México, pero Estados Unidos el promedio es mayor, 77 años. Israel el promedio es mayor. 82.7, 83 años. Pero estamos viendo el límite entre 70 y 80 años.
Así que aquí tenemos esta gráfica y podemos analizar el caso de las mujeres con respecto a los varones. Las mujeres viven más, porque Dios está usando mucho a las mujeres en la oración. La mujer rodea al varón, ahora Dios levanta a la mujer, ahora Dios está levantando a la mujer, restaurando, porque todo es restauración, la posición de la mujer para la intercesión. No, y por eso, y que todo ser humano nace de la mujer, así de es. mujer. Por eso cuando llevaron a presentar al niño Jesús al templo José y María, allí había una anciana que estaba esperando, de acuerdo a la profecía, Así es. ver al Mesías prometido, una anciana. Y dice la Biblia que ella oraba mucho. Así que las mujeres tienen largura de vida. Y tenemos todo esto registrado en las estadísticas. Son estadísticas modernas de lo que sucede en cada nación. En México el promedio de vida de las mujeres son 78 años y de los varones 71 años. O sea que hay 7 años de diferencia entre la vida de la mujer y del varón. Así que si hay varones que me están viendo, tenemos que tener sabiduría para vivir sabiamente con nuestras mujeres. Ellas tienen largura de vida. Nosotros estaremos viviendo un poco menos, pero tenemos que clamar a Dios. Por eso hay que buscar a Dios en oración. Más vida. Hay que buscar a Dios en oración y obedecer su palabra. Sí, por eso Dios es Dios de prolongación de vida. Hemos visto personas que han vivido 90 años, 100 años. Sí. En el caso de mi madre llegó a 101 años casi, rebasó los 100 años de vida. Así que hay largura de vida. Sí, hablando de, ya que decías a Ana, ¿no? Que era una profetisa, ¿no? Sí, que en el templo. tuvo la oportunidad de ver a Jesús siendo pequeño cuando era circuncidado al 8º día de su nacimiento. Vamos a leer nada más un tantito en Lucas capítulo 2, versículo 36 en adelante. Dice, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí nos dice también los datos que puede decir de cuántos años ella tenía. Dice Estaba que bastante grande. Hay que sacar números. Sí, los números dicen, ella fue casada 7 años con su esposo y había sido viuda 84 años. Entonces habría que sumar 84 más 7 y eso te da 91. Pero no te dice a qué edad se casó. Sí. Así que probablemente estaba arriba de los 100 ya o 110 años 100 por ahí. años de edad. Sí. Así es. Era una anciana. Era una anciana. Era más que un adulto mayor. O Sí. un adulto mayor anciano. Pues ya bastante avanzada de edad. Más de 100 años. Sí, tenía Entonces, más de 100 años. Dios no le permitió morir hasta que no viera viera al Salvador de toda la humanidad. Sí, Por eso dice, despide a tu sierva en paz. Sí, porque mis ojos han visto la ¿cuál salvación. era el trabajo de ella? Orar. Sí, Estar orando. lo mismo pasó con Simeón, aunque no nos dice cuántos años tenía Pero Simeón. era un anciano también. Era un anciano, pero la palabra que él dijo cuando sostuvo en sus brazos a Jesús fue lo siguiente, ¿no? Mis ojos han visto la salvación. En otras palabras, para ellos dos, en particular, el ver a Jesús recién nacido fue su rapto. Así es. ¿Sí? Por eso tenemos que saber que Dios es Dios de vida, de prolongación de vida. Dios estableció un límite, pero ese límite Dios lo puede prolongar cuando estamos caminando con Él. Así que hay que caminar con Dios todos los días, orando, ayunando, escudriñando la palabra y haciendo el bien al prójimo. Así que todo esto son requisitos propios de la vida cristiana.
Jesucristo resucitó de los muertos Sí. y la resurrección de Cristo es la solución a la muerte. Dios estableció que la muerte iba a tener solución y la solución está en que el que iba a morir iba a volver a vivir. Se le llama resurrección. Y las primicias de toda resurrección para el ser humano en la tierra fue Jesucristo. Por eso Jesucristo no terminó todo en la muerte. Hay muchas religiones que hablan de muerte y ahí se quedaron. No, Jesucristo habló: al tercer día resucitaré de los muertos. Y tal como fue profetizado, se cumplió, porque la resurrección era la solución que Dios le daba al pecado original de Adán. En Adán morimos, pero en el postrer Adán, conocido Jesucristo. como Jesucristo, Todos vivimos. ahora todos vivimos. Sí, es justo Por lo eso que en dice... Jesucristo está la vida eterna. Es Claro. justo lo que dice también 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, al igual habla del arrebatamiento de la iglesia y hace un análisis entre lo que fue el primer Adán y el postrer Adán, que Jesucristo reemplazó al primer Adán al tomar nuestro lugar, tomó el lugar de Adán, y al tomar el lugar de Adán tomó el lugar de todos nosotros para morir, pero como él no pecó, a diferencia de Adán sí pecó, pero Jesús no pecó, y él es o ha sido la persona más perfecta que ha andado sobre la faz de la tierra, y él tomó nuestro lugar en la cruz, y no solamente murió, pero también venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Así es. Leamos el texto bíblico en 1 de Corintios, todo un capítulo que habla de la resurrección de Cristo. Es el fundamento de la vida cristiana. Nosotros los cristianos hablamos de la resurrección de Cristo. Nos fortalecemos en la fe, creyendo que Cristo resucitó de los muertos. Por eso cuando nosotros creemos que Cristo resucitó y le confesamos con la boca que Él es el Señor, somos salvos, dice la Escritura en Romanos capítulo 10. Así que en 1 de Corintios 15, del 20 al 23, habla de los dos Adanes. Del primer Adán, en Adán, el Adán del huerto del Edén, Sí. allí todos entramos Mueren, a la muerte. sí. Pero debido a Jesucristo, cuando Todos hemos vivimos. creído en Jesucristo, en el El postrer postrer Adán, Adán, el último Adán, entonces entramos a la vida eterna. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En su debido orden Cristo- o a su tiempo correspondiente. Cristo las primicias, luego Las los que- primicias, eso fue hace 21 siglos atrás, cuando Cristo resucitó después de morir en la cruz del Calvario, hace 21 siglos en Jerusalén. luego los que Esa son es la de primicia. Cristo Ahora, en su venida. Los que somos de Cristo, 21 siglos que la iglesia está predicando la resurrección de Cristo para ser salvos. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. Ya pronto viene Jesucristo. Y aquí dice Sí. que en su venida Sí. seremos resucitados. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Y Porque cuál es preciso el es último que Él reine enemigo que hay que vencer? la muerte. Allí está. Entonces la resurrección venció la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así es. Por eso todo tiene solución en Dios, amigo, amiga, que nos están viendo y oyendo. Dios es Dios bueno para con nosotros los seres humanos, solamente tenemos que creerle a Él.
creer lo que dicen las Escrituras. Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Él murió una sola vez y para siempre resucitó para darnos ahora la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nosotros, la iglesia, los cristianos, de generación en generación, hoy estamos en la generación del siglo XXI y es lo que predica la voz de la alianza. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 12 al 17. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que si no creemos en la resurrección de Jesucristo, pues no podemos tener fe. La fe es vana, es nula, no tenemos fe. Entonces seguimos en nuestros pecados y delitos, seguimos en el pecado de Adán. No, si aceptamos a Jesucristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Sí, el fundamento de la fe es esa, es que Cristo murió, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Sí. Si eso no se hubiera cumplido, entonces, como dice aquí la Biblia, sería vana, sería frágil la fe, pero la fe no es frágil, la fe no es infalible, la fe no es débil, y la fe viene por el oír, como dice Romanos, y el oír viene por la palabra de Dios, y eso es cuando aceptamos a Jesucristo y Cristo mora dentro de nosotros, porque Jesús vino como Emmanuel, como Dios con nosotros, y Él quiere morar dentro de nosotros, y por eso si Jesús está dentro de nosotros, entonces tenemos fe. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver la palabra profética que habla ya de la generación última de la iglesia. La iglesia durante 21 siglos ha estado predicando la resurrección de Cristo, pero estamos viviendo ya, de acuerdo a las señales establecidas en la profecía, los últimos tiempos. Viviremos en una generación, o estamos viviendo en una generación que no se verá la muerte. Los muertos en Cristo van a resucitar, es la profecía, es la promesa de Dios. Pero la generación que esté viviendo en ese tiempo del regreso de Jesucristo no conocerá muerte, como fue el caso de Enoc. Dios lo levantó. Es el caso de Elías, no vio muerte, Dios lo levantó. Así que aquí estamos viendo lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, donde está la promesa de el arrebatamiento de los vivos. Los que estemos vivos, porque creemos que estamos ya en la generación del rapto, la última generación. Estamos en el siglo XXI, estamos viviendo tiempos ya del regreso de Jesucristo. La maldad se ha ido incrementando en el mundo, la corrupción, la violencia, la muerte. El mundo está en caos, está en caída libre este mundo. Así que estamos por eso intensificando la predicación de la vida resucitada de Cristo para que toda persona se acerque a Dios. Dios es Dios de salvación. Dios quiere la salvación de todo ser humano en la tierra, pero tiene que creer en la resurrección de Jesucristo, tiene que arrepentirse de ser incrédulo y aceptar la salvación en Cristo Jesús. 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, habla ya de la generación que no verá muerte. Así es. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que aquí en este pasaje bíblico tenemos la promesa de la venida de Cristo y el arrebatamiento de los suyos. Se le conoce como el rapto de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que vamos a ser transformados de un cuerpo a un nuevo cuerpo, ¿no? Vamos a ser como los ángeles o como las águilas. Así que eso es lo que va a suceder cuando vayamos a la nube para ser arrebatados. Jesucristo va a bajar a la nube, la iglesia va a subir a la nube, y en esa nube será una nube de gloria donde vamos a ser cambiados, transformados, como los ángeles, como las águilas, para irnos a casa con el Señor. Mas, sin embargo, hoy en día tenemos la decisión entre la vida eterna y la muerte eterna. Y algo muy bonito de la Biblia es que así como empieza Génesis, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, donde no había diablo, no había pecado, no había nada malo, así es como va a terminar el tiempo, ¿no? En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 20 al 22, así como termina Apocalipsis, es como empieza Génesis, y así es como va a terminar la iglesia, con el milenio y cielo nuevo y tierra nueva y nuestra vida eterna, disfrutando de nuevo del paraíso, del jardín del Edén, que lo vamos a volver a vivir. Vamos a tener la oportunidad de vivirlo como en el tiempo de Adán y Eva, pero antes del pecado. Así que hoy tú tienes esa oportunidad de acercarte al Señor. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, voy a guiarte en una oración. Toda persona lo puede hacer. Si hay alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, hoy tienes la oportunidad de regresar a casa, y Dios el Padre te recibe con los brazos abiertos. La puerta de salvación está abierta para toda persona que lo desee. Simplemente di conmigo esta oración, ahí donde tú estás. Di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por todo pecado, me arrepiento de todo pecado, lávame, límpiame con la sangre de Jesucristo, y acepto a Jesús y lo hago mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, a caminar en tu palabra, a no desviarme nunca de ti, y te doy gracias, Señor, por amarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en la enseñanza de este tema tan importante para nuestra generación. Hasta pronto. Dios les bendiga. Dios les guarde.